don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Siempre es aconsejable hacer testamento, de hecho no conozco que tenga ninguna contra, son solo pros. Cuando uno realiza el testamento en realidad está ordenando su última voluntad para cuando ha dejado de existir, diciendo esa ordenación tiene valor de ley, diciendo y por lo tanto uno es legislador del destino que van a tener sus bienes, diciendo a partir de ahí evita la declaración de herederos ab intestato, evitas costes innecesarios en una época en la que además suele haber una fuerte carga de dolor sentimental, diciendo es decir, solamente hay ventajas, no existe ningún inconveniente y por un precio que es muy módico. Mediante el testamento además podemos realizar una ordenación integral de los bienes que incluso lleve en efecto una partición que trate de beneficiar o de favorecer a aquellos que más se lo merecen. Por ejemplo, si alguno de mis hijos se dedica a cuidarme, puedo tener el detalle hacia él de dejarle algún legado, alguna disposición que beneficie a él con relación a los restantes hijos y mediante esa manda estoy retribuyendo a lo mejor el sentimiento positivo que tengo hacia él. Pero no solamente eso, es que si se efectúa mediante el testamento una partición, esta partición se llevará a efecto siempre que no perjudique las legítimas. Es decir, que aunque lo instituya herederos por partes iguales, si quiero vía esa partición dejarle algo a alguno con relación a los demás que supone un plus o una mejora, diciendo puedo hacerlo y no van a poder atacarlo en tanto que no se perjudiquen las legítimas. Es decir, no hay ninguna contra. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles que una persona deja a su fallecimiento. Dentro del concepto de obligaciones es lo que entendemos por tales, es decir, el cumplimiento de todas las deudas que hubiese dejado el causante. Es decir, en la herencia no solamente va la parte buena, que es el conjunto de los bienes y derechos, el activo, sino que también va lo que es el pasivo, todas las deudas y cualquier obligación que no sea personalísima y que no se extinga por el fallecimiento del causante pasaría al heredero. Esto no significa que siempre sea necesario heredarlo. El beneficio de inventario o el derecho de deliberar son dos posibilidades que nos ofrece nuestro derecho. Cuando se trata de beneficio de inventario mediante la formalización de un inventario que dice esto tengo de activo, esto tengo de pasivo, diciendo y en consecuencia y a la vista de eso acepto o renuncio a la herencia. En cuanto al derecho de deliberar es simplemente un plazo que se concede para formar un inventario y sobre esa base yo poder hacerme una idea de si me interesa o no realizar la aceptación de la herencia. Pero si la aceptamos pura y simplemente, por supuesto que engloba también las obligaciones. Se puede, para librarse precisamente de heredar esas obligaciones, realizar la renuncia de la herencia. La repudiación además es muy simple, un escrito ante notario, comparecencia ante notario o un escrito dirigido al juez de primera instancia al domicilio del causante y es suficiente para entender la renunciada. No obstante, en ocasiones puede ser interesante que alguno de los herederos acepte las obligaciones diciendo aunque el resto las renuncien, porque puede haber casos en los que sí sea interesante realizarlo. Sin embargo, no podemos olvidar que la formación del inventario conlleva unos costes y un tiempo añadido que no todo heredero está en condiciones de soportar. Y lo mismo ocurre con el derecho de deliberar, en el que aunque también se concede un plazo si se quiere hacer bien para conocer la situación patrimonial exacta de la herencia, también intervienen unos costes que pueden llegar a ser muy importantes. El impuesto que básicamente grava la herencia es el impuesto de sucesiones. Si bien la herencia conlleva otros impuestos correlativos, como es el impuesto de plusvalía municipal y aparte los gastos que se podrían generar de la propia herencia. Pero bueno, me has preguntado por los impuestos y esos básicamente son los que tendríamos que atender en estos casos. A la desigualdad que existe, bueno, pues no sé, hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 14, que todos los españoles somos iguales ante la ley y yo creo que no se está cumpliendo en este caso. No es de recibo que los madrileños paguen un 0,1% del impuesto de sucesiones y nosotros tengamos un tipo impositivo como el que tenemos, que entiendo que es confiscatorio en este caso. O sea, no se puede estar toda la vida de la persona de la que hemos heredado pagando multitud de impuestos para generar ese patrimonio, para mantenerlo y que luego cuando se transmite a quien nosotros queremos transmitirlo, pues de nuevo nos den semejante hachazo, y lo voy a denominar así.
que está produciendo, en el caso de Andalucía, que entre 3.000 y 6.000 familias tengan que renunciar a lo que sus seres queridos han querido dejarle, pues, con toda la buena voluntad de que le iban a ayudar en el futuro, y lo que le han dado es un regalo envenenado absolutamente. En el caso de la herencia, los gastos pueden tener más o menos gastos en función de si hay testamento o si no hay testamento. Si vamos por una vía de buena sintonía, o si no vamos por una buena sintonía. Quiero decir, si no hay testamento, pues hay que hacer una declaración de herederos, un acto notarial, hay que hacer la adjudicación de herencia, otro acto notarial, y después los impuestos sucesivos. Los impuestos sucesivos, si hay bienes inmuebles, habrá que inscribirlo en el registro, hay que pagar las plusvalías, etcétera, el impuesto del que he hablado antes. Que hay testamento, como nuestro benefactor, porque lo vamos a llamar así, ya nos ha allanado el camino con ese testamento, pues solo tendremos el gasto de la adjudicación, de la aceptación del inventario y la adjudicación de herencia. Y lo otro de lo que estaba hablando, de que si vamos por el camino correcto, hay que haber una buena sintonía, pues esos son los gastos más o menos que se pueden generar, ¿no? Pero si no hay buena sintonía, pues bueno, pues ya se multiplican los gastos, y multiplican geométricamente por el hecho de que ir al juzgado en un procedimiento de testamentaría es extremadamente caro, porque ya no solo el procedimiento, es que necesitamos valoraciones, necesitamos un contador partido que además requieren el hecho de que adelantemos el dinero para que pueda seguir funcionando el procedimiento. Y nosotros tenemos aquí experiencias de que bienes inmuebles por los que se han peleado familias que tenían un valor irrisorio, prácticamente les ha costado el dinero el procedimiento judicial. O sea, después han recibido un piso que valía menos que lo que han invertido para poder repartirlo. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Bueno, al igual que en España existe lo que llamaríamos la figura de la legítima, que es una parte que el testador tiene obligatoriamente que ceder a los herederos forzosos, que llamaríamos, como contraprestación o contrapeso a esa figura existe lo que llamamos la desheredación, ¿no? En este caso, por unas causas que están tasadas en la ley, un testador, un padre, podría desheredar a un hijo o un hijo desheredar a un padre, ¿no? Las causas, como digo, están tasadas. Por ejemplo, serían el maltrato de obra, injuriar. El Tribunal Supremo incluso ha construido que sería el maltrato psicológico. También tenemos que haya sido, por ejemplo, condenado por un delito contra el testador, contra la persona que hace el testamento. Has acusado a esa persona de comisión de un delito, siempre que se pueda demostrar que es manifiestamente falsa esa denuncia, ¿no? Por todos estos casos, porque no es libre, sino que solo cuando nos encontramos ante estos casos es cuando el testador puede decidir hacer la desheredación, la cual debe de ir en escritura pública, y desde este despacho recomendamos siempre que si se va a utilizar esa figura, pues que se utilice correctamente, ¿no? No solo se haga una mención genérica, sino que dentro del testamento se especifique un poco cuál es la causa de esa desheredación, porque facilitará el futuro procedimiento judicial si es que existe. Bueno, evidentemente un testamento puede impugnarse. Las causas para impugnar un testamento pueden ser diversas, ¿no? Que se haya perjudicado la legítima o que exista una desheredación, una causa de desheredación que consideremos falsa. Hay un procedimiento judicial, se inicia siempre en el último domicilio donde ha residido o el último domicilio que ha tenido la persona que ha fallecido, y bueno, evidentemente es necesaria o preceptiva la intervención de abogado y procurador. Se hace a través de un procedimiento ordinario, y bueno, nosotros desde Martínez Echeverría siempre recomendamos que si se va a iniciar un procedimiento de esta magnitud o tan complejo, bueno, pues que se tengan no solo pruebas, sino una justa causa, ¿no? Si la desheredación consideramos que ha sido injusta, pues sí se inicia un procedimiento, no un procedimiento complicado, como decimos. Bueno, la verdad es que es un asunto muy sencillo, aunque puede que el ciudadano a pie lo desconozca, pero a través del Ministerio de Justicia, pagando una pequeña tasa, que es de una cuantía muy pequeña, alrededor de los 3 o 4 euros, se solicita al Ministerio de Justicia y dan un listado no solo del último testamento que ha hecho la persona, sino de los anteriores. Entonces tenemos como un informe de todos los testamentos que los notarios están obligados, cada vez que se hace un testamento, a informar. Tendríamos el caso del testamento hológrafo, que es el testamento que el testador hace a mano y firma en sobre cerrado, y en ese caso la única forma de descubrirlo es, bueno, pues descubriendo ese sobre y sabiendo que es la última voluntad.
Bueno, simplemente decir que todo el asunto, sobre todo el tema de la herencia, es un tema complicado, que luego que es importante solucionar y es importante asesorarse bien, ¿no? Desde Martínez Echeverría siempre recomendamos a toda persona que se asesore a través de un abogado, conozca cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones a la hora de hacer un testamento y bueno, y la utilice y desde nuestro asesoramiento pues para que ese testamento llegue a buen fin y no tenga ningún problema y no sea necesario luego tener que ir a un procedimiento judicial. Pues en primer lugar decir que la voluntad de la mayoría quizá no sería la mejor pregunta, sino sería como la aquiescencia de la totalidad de los herederos, ya sean legatarios, ya sean legatarios de parte alícuota, porque nadie está obligado, según el Código Civil, a permanecer en la indivisión de una herencia, entonces tiene derecho a reclamarla. Por ello, más que si es la aquiescencia de la mayoría, sería si la totalidad de esos herederos están conformes en que se haga esa partición, y si no hay conformidad, pues hay un cauce previsto en el Código Civil para llevar a cabo ese procedimiento de partición y comenzar todo el expediente para llegar al final, que sería pues hacer los lotes, hacer las adjudicaciones de bienes distintos, hacer lotes, valga la redundancia, que sean proporcionales para cada una de las partes, y si no, incluso llegaría el extremo de la compensación económica a las partes que no pudiesen quedarse con un bien mueble o un bien inmueble para que se igualaran la totalidad de los distintos herederos. El contador partidor es una figura que está recogida dentro del Código Civil, dentro de la partición, el artículo 1051 y siguiente, y que es una persona que debe hacer la partición para llegar a una totalidad de bienes que estén recogidos y que puedan llegar a conformar unos lotes de cara a esa partición. Es un tema amplio, pero el testador puede dejar hecha la partición antes de su fallecimiento o puede ser que no la deje hecha. Si no la deja hecha, la masa hereditaria tiene derecho a acudir a un procedimiento de partición por el cual se podría hacer un expediente de partición judicial y en él se podría designar un contador partidor. El contador partidor lo deben designar todas las partes, aunque hay una figura en el Código Civil que me parece que está recogida en el artículo 1056, que es el contador partidor dativo, que quiere decir que está digamos, recogido por una mayoría de las partes. Se podría incluso hacer sin la totalidad de esa aquiescencia de las partes, pero se podría instar en base a ese artículo y en base a las características recogidas en él. El dativo, si es el procedimiento de partición, sería simplemente que se inste a nivel judicial y esa persona será la encargada de hacer los lotes y de hacer en su caso el inventario de lo que haya con la valoración de cada uno de los bienes, con la repercusión que pueda tener en la masa hereditaria para intentar igualar a los herederos, sean legitimarios, sean legatarios, sean concesionarios o sea otro tipo de figura procesal, pero siempre que haya igualdad entre todos ellos. Pues normalmente el abogado suele resolver cualquier tipo de problema o de duda que surja en cuanto a la herencia. En muchas ocasiones el mandante principal no deja la herencia resuelta, por lo tanto nos encontramos ante una herencia de carácter ad intestato. Habría que hacer una declaración de heredero ad intestato. En muchas ocasiones ni siquiera los herederos saben qué hay en el patrimonio, cuál fue el último testamento. Entonces nosotros pues colaboramos en llegar a ofrecerles pues cuáles han sido las últimas voluntades, dirigirnos al notario que tiene el último testamento, ver si ha habido testamento, ver si a lo mejor hay legitimarios o legatarios que tuvieran incidencia en ese testamento y que no han sido nombrados.
hacer junto con el contador partido pues, el inventario de los bienes, ver qué repercusión económica tiene cada uno de ellos, ver si alguno ha perdido valor, ver si se hizo una donación en vida por parte del mandante principal. Entonces hay una serie de presupuestos y más aún si incluso esa persona a lo mejor que ha fallecido es el responsable de una empresa o una persona jurídica, pues tiene unas consecuencias aún mayores, porque habría que hacer ese inventario de patrimonio, ver qué se dejó dentro de ese testamento, ver si por ejemplo estaba la empresa o ver si la empresa a lo mejor cubría los requisitos exigidos con el Código Civil para la herencia, si no se hizo nada, si hizo una donación parcial, si se hizo una donación total, ver en qué posición a lo mejor deja a su esposa si la tiene, ver en qué posición deja a los hijos o incluso si hubiese hijos de otra relación o de otro matrimonio. En fin, la casuística es totalmente amplia, pero sí es cierto que cuando fallece una persona, lo primero es que está el plazo de los 6 meses para arreglar toda la temática de carácter tributario, pero luego viene la segunda parte, que es qué hacemos con la disposición de esos bienes, a nombre de quién se queda, si hay una aceptación por parte de los herederos pura y simplemente o es a beneficio de inventario. En fin, es un tema que podríamos estar hablando a lo mejor todo el día, que siempre el consejo de un abogado no va a venir nunca mal, porque no va a dejar de ser una orientación sobre unos bienes muebles, inmuebles, dinero en metálico o acciones incluso que pueden tener una relevancia en el futuro. Siempre es bueno simplemente por saber dónde está la situación de una persona física cuando muere o incluso de una persona jurídica si esa persona física estaba como responsable o administrador de una empresa, o sea, fuese una pyme o fuese una gran empresa, porque nos va a permitir saber quiénes van a ser los sucesores y quiénes van a tener que dar los pasos futuros en nombre de esos bienes y quién se los van a adjudicar o quién van a hacer frente incluso a las deudas, porque puede haber procedimientos contra patrimonios de una persona física, contra patrimonios y entonces ese heredero ya no es solamente que a lo mejor vaya a aceptar una herencia y que vaya a estar pendiente de ella, sino que a lo mejor puede ser que tenga que hacer frente a otra serie de requerimientos desde Hacienda, desde la Tesorería, desde el Instituto Nacional de Seguridad Social, desde procedimientos judiciales, embargo. Es un tema muy amplio, pero desde luego siempre es imprescindible y muy necesario acudir a la labor de un abogado para una correcta orientación.